Bueno, entonces como les venía hablando, muchachos, eh, eso nos permite pues traer a colación que lo que hablamos pues de que los humanos no descendemos de los chimpancés actuales, sino de lo que nosotros llamamos un ancestro común. O sea, eso es muy normal que la gente confunda, que vean a los chimpancés y crean que nosotros descendemos de ahí. No, los chimpancés básicamente lo que son ancestros comunes. ¿Listo? Eso es lo que he querido como mostrar aquí. Bueno, entonces, el punto de partida para interpretar a los humanos, de cómo hemos venido, es como les venía hablando del Australopithecus. Entonces, esa región austral, donde hay estaciones, donde aparece Lucy, que es, digamos, la primera. Entonces, el Australopithecus como tal apareció hace aproximadamente 2 millones de años, es bípedo, es un cráneo muy pequeñito, es muy parecido al de un chimpancé, es decir, 600 centímetros cúbicos aproximadamente de tamaño, y es en esta zona austral donde más hay. Paradójicamente son la mayor cantidad de fósiles encontrados de homos de Australopithecus, es la mayor cantidad. Bueno, hay varias características que nos permiten hablar pues de los Australopithecus, como son el tamaño, que es pequeño, pero si ustedes ven los ojos, de esta parte orbicular, la parte que está alrededor de los ojos es bastante grande. Los maceteros, que son estas estructuras de aquí, de los pómulos, son muy anchos. Eso significa que los músculos de ahí, los músculos maceteros que van ahí, son muy grandes. Eso significa que ellos consumían, eran dietas ricas en bayas duras, en, en raíces, cosas de ese tipo, que lo cual tenían que utilizar mucha fuerza en sus mandíbulas. ¿Ok? Este de aquí, el afarensis, que es el que les estoy mostrando, es Lucy, digamos, nuestra referente actual del humano primitivo. Esto fue lo que se encontró de Lucy. Si ustedes observan, la cadera es lo más importante aquí. Con eso sabemos que es una hembra, uno. Dos, la cadera mostraba características de bipedismo. O sea, eso significa que se diferencian mucho de aquellos simios primitivos, y además muestra también los brazos largos, que eso nos da un referente de que eran todavía animales que no eran totalmente bípedos, pero que pudieran utilizar los árboles, etc. Y lo otro que es característico son algunos huesos de las manos que se encontraron, que sugieren a su vez que podían anteponer los pulgares. Entonces esto nos da muchas características del humano moderno, por eso hablamos de nuestra eva mitocondrial, o nuestra primera ancestro, como Lucy. ¿Listo? Bueno, ay, perdón. El Saleontropus, ¿sí? Que es otra especie que viene posterior a los Australopithecus, son básicamente que se obtienen del desierto del Sahara hacia el norte, ya es una zona mucho más tropical. Eso significa que hubo un desplazamiento de esas zonas tórridas a esa parte norte, aparecido, o se encontró, se encontró hace 6, o se estima que vivió hace 6 o 7 millones de años. El tamaño del cerebro no era muy diferente al del Australopithecus o al del chimpancé, y que presentaba como característica caninos pequeños. Eso significa que su consumo de alimento se basaba mucho en carne, o mejor dicho, tenía una alimentación mixta. El Australopithecus, que ya era un organismo un poco más, mucho más alto, pues digámoslo así, que el Australopithecus, ya su alimentación era mucho más variable y ya caminaba erguidamente. Eso básicamente. Se cree que surgió en Etiopía y en la parte norte de África, la parte de desiertos. Si ustedes ven esta imagen es muy interesante porque no hay planicies y no hay árboles alejados. Eso significa que ellos no podían ocultarse de los depredadores en las sabanas africanas como las vemos actualmente, sino que evidentemente tenían que estar expuestos en la naturaleza. Eso significa que el hecho de ser bípedos generaba una serie de adaptaciones para poder ver los depredadores mucho más eficientemente que otros animales que no lo fueran, ¿no? Bueno.
Bueno, ya, este ya es el Australopithecus, estos son otros Australopithecus que ya vimos que tenemos ese tamaño de 400 centímetros cúbicos de cerebro, y estos son, recuerden que son de los fósiles los que más se encuentran en la historia humana. Hay como 18 excavaciones que han encontrado Australopithecus, eso quiere decir que eran muy numerosos en la antigüedad. Ya como tal, el Homo, ya a partir de Australopithecus empieza como tal el género Homo como se conoce, porque ya empiezan a utilizar herramientas. Entonces ya estos homínidos son capaces de elaborar piedras, puntas de flecha de piedras, ya pueden cortar frutas con estas o pueden cortar carne, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y encuadran dentro de lo que nosotros ya llamamos homos. Entonces de aquí empiezan con los Homo rodolfensis, los Homo habilis, como así se les llamaron. Este Homo rodolfensis se le llamó así porque el señor que lo descubrió era un alemán, Rudolf. ¿Sí? Y el Homo habilis ya se le da por la característica de que puede utilizar herramientas. El volumen de su cerebro ya aumenta, ya pasa de 480 a 650 hasta 800 centímetros cúbicos. Entonces ya tenemos un cambio mucho más interesante en cuanto a esto. Bueno, el Homo habilis como tal es una especie que apareció aproximadamente hace 2.5 millones de años. Se descubrió básicamente por dos señores que se llamaron Mary y Louis Laker, que encontraron fósiles en Tanzania, en la parte africana, en 1962. El nombre se lo dieron porque encontraron herramientas en donde ellos encontraron este fósil, y eso les dio que era un hombre que era capaz de hacer herramientas, y le pusieron hombre habilidoso, Homo habilis. Y hace referencia básicamente a eso, que podrían generar utensilios de piedra. Él se le denominaba un carnívoro oportunista. ¿Esto qué significa? Significa que él no estaba involucrado en la caza, pero probablemente él podía encontrar animales muertos, por ejemplo, y utilizarlos. Podría de alguna manera encontrarse con animales heridos, etcétera, etcétera, y pues los cazaba y obviamente los consumía. Su tamaño de su cerebro era de 650-800 centímetros cúbicos. Era un cráneo más redondeado, tenía los dientes cambiaban sustancialmente, ya eran más grandes, tenían más de grueso, o sea, eran unos dientes mucho más de consumo de varios alimentos, no solo de vegetales o de carne, sino que era mixto. El rostro era menos prognato, es decir, su mandíbula no era tan grande, eso es lo que quiere decir. Y obviamente la pelvis era mucho más pequeña, eso significa que era totalmente bípedo, ¿sí? Y eso generaba que ya tuviese un parto mucho más parecido al parto de nosotros actualmente. ¿Listo? Eso significaba que la niñez, ese es otro aspecto que se me olvidó hablarles, la niñez aumentaba el tiempo, es decir, se era niño mucho más tiempo que en otras especies. Eso significa que los padres podían mantener a esos niños por mucho más tiempo, o sea, la crianza cambiaba, y eso generaba hábitos o vínculos sociales mucho más fuertes. ¿Listo? Y aquí permitió el cambio a la generación de una cultura. ¿Ok? El ergaster, el Homo ergaster, era un homínido que ya era básicamente humano, se generaba en África, se estima que apareció hace 2 millones de años. Los primeros restos fueron encontrados en el 75 en Kenia, un señor llamado Kobe Fora, en una región que era de una región de lagos de Kenia. Algunos hablan de que era un Homo habilis, otros dicen que era un Homo erectus, pero bueno, el ergaster básicamente era un humano que era totalmente bípedo, se parecía mucho al hombre actual, y las piernas y los brazos son totalmente modernos, es decir, que son del tamaño del que son actualmente los de nosotros. El Homo ergaster básicamente se cree que ya generaba algún tipo de lenguaje articulado, no tan complejo como el que tenemos. Eso significaba que tenía una actividad social mucho más compleja, o sea, eso significaba que utilizaba herramientas, o sea, que ya era un cazador, no era un cazador oportunista, sino que ya era un cazador como tal. Y básicamente eso hace algunos cambios anatómicos. Por ejemplo, se cree que ellos ya tenían una esclera blanca, como la que tenemos nosotros. La esclera es la parte blanca del ojo. Esa esclera podía generar también un contraste con las pupilas, es decir, que no era tan hábil de noche, pero sí de día, tenía una visión mucho más estereoscópica, ¿sí? Y eso era lo que era más interesante en este individuo.
El neandertal ya es un hombre mucho más moderno, se le llama neandertal porque es lo que llaman el hombre del frío, entonces ese también se le denomina. ¿Eso qué quería decir? Que se encontraba en partes de Asia, donde hay partes norte de Asia y parte de Europa, era muy robusto. Si ustedes observan su rostro y sobre todo la parte articular, parece como Goku Super Saiyajin. Esto significaba que tenía una gran cantidad de testosterona en su sangre y eso generaba también que fuese mucho más agresivo, ¿cierto? Su capacidad cerebral era mucho mayor, 1500 centímetros cúbicos, muy parecida a la actual. Se creía que ellos ya tenían un lenguaje articulado, pero lo principal era que estaban muy bien adaptados para el frío extremo, o sea que ellos eran los humanos europeos y los del norte de Asia, básicamente. Eh, también se ha encontrado un nuevo humano, que creo que no está aquí, que es el denisovano. Los denisovanos también eran unos humanos que se adaptan bien al frío, que eran del norte, y se cree que del Homo neandertal y el denisovano se generó el Homo sapiens. Algunas teorías hablan de que ellos se mezclaron y generaron lo que nosotros llamamos como el Homo sapiens, ¿no? El humano más moderno, que es este que vamos a ver aquí, que ya es, que también se le denomina hombre de Cromañón, que se designa como ya humano como tal, que tiene todas las características del humano, tiene una capacidad de casi 1600 centímetros cúbicos, básicamente tiene un cráneo moderno, utiliza herramientas, las mujeres recolectaban, ya tenían una complejidad social, se creía que eran nómadas, o sea, que algunos de ellos generaron algún tipo de sedentarismo, pero la mayoría eran nómadas, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí, de lo que les acabé de hablar, de todo el transcurso del paso humano, se cree que hay dos teorías que hablan sobre cómo se originaron los humanos. Hay una que habla sobre la teoría del candelabro, ¿sí? El candelabro básicamente dice que hubo un humano ancestral y de ahí se partieron las diferentes vertientes, o sea, de los que les acabé de hablar y que ellos se mezclaron entre sí y que al final el Homo sapiens básicamente sobrevivió. Y hay otra teoría que dice que es la del origen único, que dice que ahí siempre va a haber un humano que va a generar un ancestro común que va a generar a dos vertientes y que una de esas dos vertientes va a generar a lo que nosotros llamamos como Homo sapiens, ¿no? Entonces está esta que se llama la de candelabro y esta que se llama la de origen simple, origen único, ¿ok? Esas son como las dos teorías del cual se origina el hombre. Pero lo que sí sabemos es que se originó de África, de esta parte torrida, se generaron estos humanos que ellos finalmente lo que hicieron fue desplazarse, empezar a caminar. Una parte se generó hacia Europa, otra parte se generó hacia, hacia, hacia Asia, ¿sí? Y de ahí se generaron lo que nosotros llamamos las vertientes humanas, ¿ok? Partiendo de ahí, hay algunos que hablan de una distribución geográfica y otra distribución temporal, entonces hay una sobre cómo, qué época, de qué humanos se ubicaron. Unos hablan de Europa, África, Asia y las Américas. Si ustedes ven las Américas, solo fue conquistada por los Homo sapiens y es mucho más reciente y aparece como estas diferentes. O sea, por ejemplo, que el Homo erectus colonizó Asia, que los Homo ergaster, los Homo erectus, los Homo y los Homo sapiens entre África y Europa. ¿Okay? Bueno, bueno, ahí habla también de algunos de esta formación, habla de troncos raciales humanos, se dice que... Profe, qué pena. Dime, mi amor. Los que tienen los micrófonos prendidos los apaguen porque se escucha como entrecortado y lo interrumpen a usted. Ok, mi corazón. Entonces, por favor, chicos, por favor, cierren los micrófonos para no salir. Gracias. Bueno, entonces, los registros fósiles nos dicen que los primeros, los australopithecus, aparecieron hace 4 millones de años y de ahí para acá vinieron los nuevos registros fósiles y que el humano apareció hace 500.000 años aproximadamente. Eso significa que nuestra capacidad evolutiva, nuestros primos ya han dejado de existir y que solamente estamos nosotros, ¿no? Que ha sido un proceso netamente de paso a paso y
que eso también dio paso también a la evolución cultural. Eso significa que la evolución humana va de la mano de la evolución cultural y la evolución cultural va de la mano con la evolución del lenguaje, de las estructuras sociales, Pero si ya no, ya no hay que lavar ya. ¿Qué onda? O sea, yo la siento olorosa. No el micrófono, todo bien, apaga eso. Ay, Dios. Muchachos. Bueno, ok. Entonces, el desarrollo del cerebro va de la mano con el desarrollo social y el desarrollo social va de la mano con el desarrollo físico, ¿no? Entonces, es algo que yo quería que ustedes vieran, ¿no? Entonces, que el desarrollo del cerebro dio paso al desarrollo también físico y que el desarrollo físico nos dio paso al desarrollo cultural y social. Entonces, el desarrollo social y cultural nos va de la mano con el proceso que es civilización, ¿no? Que es lo que estamos viendo, es el objetivo del curso, ver cómo nos volvimos civilizados. Y el hecho de volvernos civilizados va de la mano con todos estos aspectos que yo les he venido hablando actualmente. Bueno, y esto, el cambio en el cerebro, en el tamaño, toda esta cosa, estos pasos evolutivos son los que nos permiten mostrar que evidentemente, evolutivamente, de la mano del cerebro, del cuerpo, va de la mano de la cultura, va la generación del proceso de civilización. Eso era básicamente, chicos,